ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Padre, tú eres mi Padre, con toda confianza, Señor. Sé que vengo al trono de la gracia, al lugar de perdón, al lugar que es mi lugar, al lugar donde prefiero estar, Señor. Enséñame en el corazón, no en la mente. Los versículos se repiten muy fácil y nos entrenamos en versículos y los repetimos muy fácil, Señor. Pero qué lindo entender lo que dijo David: prefiero estar a las puertas de la casa de mi Dios. Y no es extraño para los que cantan como cantó David: oh Jehová, el lugar de tu morada, dice, tu casa he amado, Señor, porque tú estás como Padre sobre nosotros. Y me alegra, Señor, venir con toda franqueza en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, por el camino abierto y vivo que me has dado, Señor. Sabiendo que me levantaste y me diste vida, oh Dios. Pasaste junto a mí y me dijiste: vive. ¿Cómo esconder algo en mi corazón? ¿Cómo reservarme cosas? ¿Cómo traer un as bajo la manga y querer jugar a mi estilo, Señor? Yo quiero ser completamente sincero delante de ti, Señor, abierto, diáfano, como el que sabe que tú eres Padre y que me ejercitas en la disciplina para hacerme participar de tu santidad, hacerme participar de tu virtud, Señor. Y me alegra acercarme a ti con toda confianza, Señor. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Abre el corazón al Señor. Dice el Señor que sean circuncidados los corazones, no los prepucios. Lo que dice el Señor es: entendamos con nuestro corazón. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, el Espíritu de adopción, dé testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, y si hijo, heredero y coheredero con Cristo. Señor, confío en que tú transformarás mi vida, Señor. Confío, Señor, en tu amor, en tu providencia, Señor. Que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu, Señor,
abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Qué hermoso eres, Señor. Y te animo a ti que estás haciendo oración conmigo en esta mañana. Yo te animo a que recuerdes que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y los recibió, nos recibió como hijos, dice, para un mismo Padre, un mismo Espíritu, un solo Señor, un bautismo, una sola fe. Así que el que se echa al cuello, te besa, te da anillo, el que te pone calzado y pone la provisión delante de ti, te está llamando. No hay excusa para estar lejos de Él. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Digámoslo nuevamente, porque es que solo Él es fuerte y poderoso, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo. Dame tu gracia, Señor. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Vamos todos a cantar. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Para adorarte he venido, para honrarte, para presentar, dice, todo mi ser delante de ti, toda mi mente, mi alma, mi corazón, mis fuerzas, las pongo en ti, Señor. Con mis labios te bendigo, con mi boca canto tu alabanza, con mis ojos anhelo verte. Muéstrate a mí, con mi oído el escucharte, con mis manos quiero tocarte, todo mi ser lo entrego a ti. Bendeciré tu santo nombre con todo mi ser. Bendeciré tu santo nombre
me examinas, Señor. Tú me conoces, Señor. Has conocido mi sentarme, Señor, mi levantarme, Señor. Has entendido desde lejos mis pensamientos, Señor. Dice, nada te es oculto. Y yo a veces, Señor, no soy consciente, Señor, de tu providencia. Pero hoy quiero, Señor, rendirte adoración, Señor. Bendeciré tu santo nombre con todo mi ser. Bendeciré tu santo nombre con todo mi ser. Bendeciré tu santo nombre con todo mi ser. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, y yo te alabaré, Señor. Tú eres, Señor, mi roca, mi salvación, Señor. Te amo, Señor. Bienaventurado el varón, dice la Escritura, dice, cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, a quien le han sido cubiertos sus pecados. Lo que dice tu palabra, Señor, es que mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Pero, Señor, te confesé mi pecado, te declaré mi pecado y me reverdeciste. Me salvaste, me sanaste, me liberaste. Y dice, tú eres mi refugio, Señor. Con cánticos de liberación me rodearás. Cantemos. Cantemos lo que dice la Escritura. Porque Él es, dice, el que justifica. Él es el que sana, dice, nuestras rebeliones. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti. Tú eres mi protector, tú eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor.
quién le estamos cantando y sabemos la profundidad de cada palabra, Señor. Porque los que te conocen te aman, con razón te aman, con razón te honran, Señor. Porque te han conocido en lo secreto, porque te han conocido en la angustia, porque te han conocido en el momento feliz, porque te han conocido en el momento de dolor. Entonces cuando cantamos sabemos a quién se lo estamos haciendo, a nuestro amado Dios, a nuestro buen Dios, al Señor Dios Todopoderoso, al que nos ha enseñado a través de la Biblia quién es que debemos temerles. A Jehová de los ejércitos, a Él santifican, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sabemos a quién oramos, sabemos cuando vamos a la Biblia a quién vamos, porque nos has enseñado día a día, noche a noche, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Con razón te aman, con razón te temen los que te temen, con razón te aman los que te aman, Señor, porque te has mostrado a sus almas, te has mostrado a su espíritu, te has mostrado a su cuerpo. Mi cuerpo sabe quién eres tú, mi alma también lo sabe. Eres el Señor de mi alma, eres el dueño de mi alma, por eso mi alma se regocija en ti. Mi cuerpo lo sabe y experimenta tu sanidad, Señor. Mi espíritu lo sabe y quitas toda turbación y viene tu calma, Señor. Esa vida del espíritu que solo la sabe el que ha buscado a Dios en espíritu y en verdad. Te motivo ahí donde estás, si es por primera vez, le digas al Señor que sea tu Señor, al Señor Jesucristo, al Señor de la Biblia, que se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Que le digas, ven, toma mi alma, toma mi cuerpo, toma mi espíritu. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Esto es lo que necesita cada ser humano, Señor. Lo demás es añadidura. La salud es añadidura. El gozo es añadidura. Lo que necesitamos es al Señor como centro de nuestras vidas, centro de nuestra alma, centro de nuestro cuerpo, centro de nuestro espíritu. Y ahí se aquieta toda contaminación de carne y del espíritu, y toda turbación se va. Experiméntalo, dile al Señor que Él sea. Y aun si tú eres cristiano y no tienes ese caminar con el Señor, a ti que llevas años y que fácilmente la angustia, el miedo te gobierna, dile, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo sé que si yo te busco te encuentro. Buscad y se abrirá, llamad y Él os escuchará, porque es un Dios vivo. Dios es un Dios de vivos. Dios quiere que le hablemos, eso es orar. Dios quiere que le busquemos a través de su palabra, porque a través de la meditación, a través de escuchar su palabra, a través de memorizarla, a través de estar ahí sumergido en sus aguas, recibiremos dirección, recibiremos quietud, recibiremos salud. Solo ahí, en Él, por Él y para Él. Aquí estamos dando gloria y honor solamente a Él. La gloria sea manifiesta en la vida de mi esposo, en mi vida, en la vida tuya y tu hogar, tu familia, tu iglesia. Eso es lo que Dios quiere levantar. La gloria de Dios en cada creyente. Dios manifiesto en cada alma, en cada cuerpo, en cada espíritu. Dios diciendo, soy tu dueño, soy tu Señor, soy tu Salvador. Eres mi Señor, mi Salvador. Libérame, Señor, de mí mismo, de todas esas cosas que he inventado de vida cristiana, pero que no dice tu palabra, que dicen doctrinas y doctrinas falsas. Pero la Biblia sola se predica. Ella con su autoridad está escrita ahí. Vayamos a ella, busquémosla y digámosle a Dios que nos sometemos ante su autoridad, que nos sometemos a las autoridades que nos ha delegado en nuestra vida espiritual, a nuestros esposos, a nuestros padres. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá a vosotros. Someteos a toda autoridad presente y Dios se glorificará. Aquí estamos, Señor, dispuestos para ti.
Dice, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Amén, amén, amén. Si desde el lugar más recóndito de la tierra, Así es. pero lo que dice la Escritura Así es el símbolo de cuán lejos estés de Dios. Si clamas desde tu desespero, Así. si clamas desde tu angustia, Amén. si clamas Amén. desde tu destierro, si clamas desde la oscuridad, si clamas desde cualquier lugar, un profeta se rebeló contra el Señor y el Señor lo llevó a las profundidades de la rebeldía, y estando en el vientre del pez, dice: Señor, desde aquí me oirás, Señor. Desde este lugar me oirás. No creo que nuestra situación sea tan desesperada, pero dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso, ¿para qué oye el Señor? ¿Para qué oye el Señor? ¿Para enviarte ayuda? No, el Señor oye para traerte a Él. Amén. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica, Jehová edifica Jerusalén. Quiero que hagas esa oración conmigo y le digas: Señor, que yo entienda que tú me traes es a ti, Señor. Que yo entienda, Señor, que cual Caín he andado errante durante mucho tiempo, pero tú no desechas al hombre, Señor. El hombre es el que te desecha a ti, Señor. Tú no desechas al hombre. Mientras haya vida, hay esperanza, Señor. De ti nadie se burla. Aleluya. Nos burlamos de nosotros mismos, pero de ti nadie se burla, Señor. Por eso, recógeme desde el lugar donde estoy. Cuando cantes esta canción conmigo, ten por seguro que Él sanará todas tus heridas, te librará de todos tus quebrantos y te recogerá y te volverá a traer, dice, al lugar que Él destinó para ti. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica. Gloria a Dios. Sanando su corazón, Él vendará todas sus heridas. Jehová edifica Jerusalén,
a Jerusalén, a Jerusalén. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y diremos, dice, estaremos alegres. Y los que nos verán dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Por eso cantamos el Salmo y lo cantamos plenamente convencidos de quién eres tú. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, y estaremos alegres, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres, alegre, alegre es el pueblo que ama a Dios. Alegre, alegre es el pueblo que ama a Dios. Los que sembraron con lágrimas, dice, recogerán con alegría. Alegre, alegre es el pueblo que ama a Dios. Alegre, alegre es el pueblo que ama a Dios. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría y de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, gloria a Dios, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Buenos días a todos. Fresca mañana de sábado. Espero que esté en sintonía con lo que estamos hablando. Un poco de historia. Algunos dirán, es que no saca la Biblia. Bueno, a ver, lo que yo trato es de poner en contexto todas las cosas que estamos hablando, y por eso debí tomar cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, y cómo lo que muchas veces nosotros pensamos que es una ventaja puede traer algo escondido dentro. Y decíamos claramente que lo que fue la sencillez de la iglesia primitiva
fue fácilmente diluida por la legalización. En el momento en que la legalización se introduce, entonces se distensiona la persecución y se hace uso de cosas que son más a la mano y tal vez no de la dirección del Señor. Yo creo que nosotros de verdad debemos renovar nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. Y pues si dentro de las bienaventuranzas, fíjese que no es ninguna contradicción dentro de las bienaventuranzas. Dentro de las bienaventuranzas encontramos la persecución y que la persecución produce bienaventuranza. Entonces, piense que no es una contradicción. Y por otra parte, de ninguna manera es que Dios anhela o Dios busca que nosotros seamos como sádicos con nosotros mismos. Lo que la Escritura describe como bienaventuranza no es solamente, algunos lo toman como feliz, 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 y está bien, pero esa felicidad, si es feliz, 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 pues póngala en 3 dimensiones: feliz en la tierra, feliz en el cielo y feliz en el tercer cielo. Póngalo en esa perspectiva. Quiero decir esto, ¿por qué? Porque la felicidad no es reír, la felicidad es tener la satisfacción de estar en el lugar que debemos estar, de hacer las cosas que debemos hacer y la certeza de en qué estamos. Y esto es lo que produjo los mártires. Los mártires murieron con gozo. Los mártires murieron, claro, obviamente el cuerpo duele, el desprecio duele. Pues no me imagino los que estaban siendo quemados vivos, eso duele. Pero había una satisfacción tan grande, había una certeza tan grande que por eso uno puede entender entonces la dimensión del pasaje de Hebreos capítulo 11, del verso 30 en adelante, que son los versos que habla de gente que no fue liberada milagrosamente. Y entonces, ¿cómo hacer compatible la persecución con bienaventuranza? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Y esta afirmación es muy clara. Y es porque nosotros a veces menospreciamos los pensamientos de Dios y pensamos de nosotros mismos. ¿Dónde está la bienaventuranza? En ser tenido, dice en algún momento, en ser tenido por digno de sufrir por causa de su nombre. Es decir, es tan grande el amor por Él, es tan grande el amor por Él, que mi corazón se enamora más de Él cuando alguien me identifica con Él. Y a esto es que se refiere la bienaventuranza. ¿Cómo decirle a una persona razonablemente del martirio? ¿Cómo decirle a una persona razonablemente del despojo de los bienes? ¿Cómo decirle a una persona razonablemente? Esto solamente tiene una explicación, y la explicación es el amor del Espíritu que ha sellado a una persona y le ha dado pertenencia. Y cuando uno se identifica con Él, y yo he escuchado poetas que dicen poder tocar tus heridas, besar tus heridas, amar tus heridas por lo que significan esas heridas para mí. Eso definitivamente. Y los apóstoles entonces, dice, se consideraban dignos, dice, no se consideraban dignos
no se consideraban dignos de sufrir los mismos padecimientos del Señor. La tradición cuenta que el apóstol Pedro dice, no, a mí no me van a crucificar. Dice, si usted ama tanto a Jesús, pues muera como Él murió, lo vamos a crucificar. Y Pedro dijo, no tengo la dignidad de morir como Él murió, porque Él murió por mí. Yo no puedo morir por Él, sino simplemente si me quieren crucificar, háganlo, pero de para abajo, porque de verdad, la tradición lo explica de esa manera. Esto para zanjar la cuestión de lo que se llama legalidad, zanjar la cuestión de lo que se llama verdadero, zanjar la cuestión de lo que se llama real, zanjar la cuestión de lo que se llama necesario. Y en esto tenemos claro que la legalización cobró su precio, porque distensionó a los cristianos, y la pureza se fue perdiendo poco a poco, paso a paso. Y terminábamos diciendo que la persecución fue un instrumento muy lindo tanto para expandir el evangelio como para purificar. Más adelante vamos a hablar un poco más de la persecución, y yo creo que vamos a conseguir algunas direcciones de correo donde usted puede consultar lo que está sucediendo en 2020, con cristianos auténticos. Lo que todavía y se dice según cifras que Colombia es uno de los países donde más hay persecución, Por eso la legalización llegó a tener un precio. Es decir, el favor de la legalización, de hacernos legales y no perseguirnos, fue un plato de lentejas que los cristianos eventualmente aceptan. Es decir, y yo he visto cómo hay un fenómeno, ¿no? Primero, pues son ilegales, se abren las puertas, ¿cierto? Entra mucha gente y se vuelven a cerrar las puertas para que los que quedan dentro puedan ser controlados, puedan ser censados, puedan ser detectados. Por eso, cuando una persona entra en la inercia de este tipo de maquinarias que han absorbido a los creyentes que se distensionan, entonces ya solamente hay que continuar con las cosas. Y Dios ya no es el que dirige el asunto, ya no es el que está al frente. Y la iglesia se acostumbra a escuchar, se acostumbra a escuchar y eventualmente casi los mismos sermones. Y lo digo por el tiempo, ¿no? A propósito, estamos entrando en tiempo de Navidad. Otra vez les toca volver a escuchar la canción del niño de Belén, de El Pajarillo, y canciones de estas que tienen un mensaje real de Navidad, ¿ya? Aunque muchos digan yo no tengo problema con la Navidad, no hay problema con ellos, no se preocupen, pero yo sí quiero que usted tenga conciencia de la inercia que se ha montado para hacer ver las cosas que no son como si fueran, ¿no? Por eso uno no puede menospreciar un pasaje como, y el miércoles lo citábamos, un pasaje como Mateo capítulo 5, que dentro de los numerales es el numeral tal vez más explícito, porque cuando comienza, debe ser del verso, espérenme, busco en el hemisferio izquierdo, debe ser el verso 9, verso 10, donde dice, bienaventurados cuando os persigan, dice, por mi causa, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y hay otros dos versos que hablan sobre la persecución. De las otras bienaventuranzas hay un verso cada uno. Pero de la persecución,
Entonces no podemos decir que podemos menospreciar esto. Yo no sé, yo creo que parte de el regalo de esta cuarentena que se nos impuso, parte del regalo fue afirmar que deberíamos tener una devoción familiar, una devoción personal, una devoción en las casas y tenerla, entiéndame lo que significa la palabra volitividad, es decir, la determinación de hacerlo de acuerdo a mis propios medios, de acuerdo a mis propias capacidades, el buscar a Dios. Muchos sufrieron colapso en esta cuarentena, muchos sufrieron el colapso de no poder ir a sus templos, a sus lugares de reunión. Muchos sufrieron ese colapso. A mí realmente me duele porque pues nosotros hemos tratado de ser un grupo muy cerrado en cuanto a relaciones. Si entra una persona, yo quiero saber quién es. Yo quiero saber quién es esa persona, quiero ponerme a la orden de esa persona, quiero saber si viene a ser cristiano por necesidad o viene a vender tintos o viene a vender estufas, no lo sé, pero mi interés primordial es tener relación con cada una de las personas a las cuales se invitaba. Y entonces muchos sufrieron el colapso de no poder reunirse. Y junto con eso les fue difícil volver a tener la devoción siquiera como la tenían, siquiera cada 8 días, porque hay gente que tiene devoción cada 8 días, de reunirse y entonces como no asistían a los templos, entonces no había manera de reunirse y entonces sufrieron y se sintieron mal. Entonces trataron como los chicos que tuvieron que estudiar desde la casa por la virtualidad, entonces tuvieron que comenzar a buscar y muchas congregaciones que en algún momento eran congregaciones de campanario y de todo esto, tuvieron que girar hacia la virtualidad. Y no fue un día, ni fue 2 días, fueron meses que tuvimos que andar así. Nosotros, yo le comentaba a alguien que nosotros teníamos contacto con las personas y lo teníamos hace más de, póngale usted, 18 años. Teníamos contacto, tal vez 16 años, contacto telefónico y por el teléfono se compartían las predicaciones, por el correo se compartían las predicaciones, eventualmente se enviaban las predicaciones adjuntas a los archivos cuando se podía y nos movíamos de esa forma queriendo edificar a las personas sin tener que condicionarlos a un lugar o a una asistencia periódica. Aquí nomás en la localidad donde estamos había personas que tenían problemas de distancia, tenían problemas de horario y siempre estaban conectadas en el ritmo de aprender, en el ritmo de estudiar, en el ritmo de todo eso. Entonces cuando viene esta cuarentena, nosotros no tuvimos mucho colapso. Antes de la cuarentena había sábados que nos reuníamos, un sábado nos reuníamos y veníamos al auditorio 6, 7 personas. Y nos veníamos al auditorio, la reunión igual como ahora se hacía, se ponía el sonido, la guitarra, micrófono, pero la reunión se transmitía. 7 personas presentes y habían 20, 25 personas que no estaban presentes. Y había personas de este lado del norte del país, de la costa. Habían personas de la costa, pero habían también personas de otros lados, de fuera del país. Y en ese tren hemos venido. Porque nos interesa es edificar las personas. No nos interesa reunir gente. Cuando nos podemos ver, pues rico. Nos abrazamos, nos contamos lo que nos ha sucedido.
nos traen presentes, la gente siempre con sus cariños. Y si es en el campamento, cuando hacíamos los campamentos venía gente de todo lado y era lindo reunirnos, pero el contacto estaba todo el tiempo, la devoción estaba todo el tiempo. No estoy diciendo que nosotros seamos diferentes, no, sino que Dios nos confirmaba que a Él lo que le interesa es la sencillez del sacerdocio del creyente, de la responsabilidad que Dios puso sobre el creyente, el sacerdocio que se lleva sobre sus hombros. La presencia de Dios debe estar sobre los hombros de los sacerdotes, no de ninguna otra manera, no por carros ni por nada de eso, sino, dice, sobre los hombros de los sacerdotes. Y entonces ese sufrimiento, ¿a qué llevó a muchas personas? Yo pude ver ciertos hombres que, entre comillas, Dios bendijo con un permiso especial. Y entonces el permiso especial era para poder evadir los retenes de la policía, para poder viajar y para poder seguir en su actividad. Y yo digo, sí, está bien, y qué lindo poder predicar el evangelio y tener compasión de las personas, pero son tiempos. Y hay una responsabilidad. Si yo tengo contacto con una persona, yo tengo la responsabilidad, uno, de no contagiarlo, y dos, que no me contagie. Entonces, eso también es válido. Sí, no, pero es que yo voy con el Señor y el Señor reprende al coronavirus. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí sí, ¿no? Cuando me conviene, el Señor me defiende; cuando no me conviene, y a conveniencia. Y yo veía personas diciendo mentirillas nosotros conocimos un supervisor. ¿Cómo es que dice? Tiene un cartel que dice supervisor de producción y distribución, y más abajo dice de pizzería hot. ¿Sí? Él era el dueño de la pizzería y él no quería perder, entonces se consiguió un cartelón que decía supervisor. Y así muchos cristianos sufrieron colapso cuando las cosas que se les volvieron costumbre, se les volvieron normal. Los cristianos creyeron que se les acababa el mundo. No, mi hermano, Dios es providente. Es más, si cortaran las comunicaciones, Dios nos daría otra forma. Si de alguna manera sufriéramos persecución, de alguna manera, Dios se ingeniaría. Y tal vez nos volveríamos más espirituales. Oraríamos más para depender más de Dios. No sé. Hay muchos que hoy están llamando, vengan al templo, por favor, vengan al templo, por favor. ¿Sí? Y entonces, como antes amontonaban a toda la gente y ahora no la pueden amontonar, entonces ahora hacen 7 reuniones en el domingo y las hacen de 15 minutos para que todos puedan venir. Yo sé que es para que todos puedan venir, pero no quiero juzgar a nadie, no quiero criticar a nadie, pero querido, si una persona en su casa lee la Biblia, ora, edifica a su esposa, sus hijos, y vuelve su hogar un lugar de adoración, no veo la necesidad sino de apoyarle, edificarle, estimularle, y cuando tengamos tiempo nos vemos y ya, así de sencillo. Hay personas que caminan mucha distancia para poder ir a un lugar de congregación, pero cuando vuelven a sus lugares donde habitan, dice, allá deben continuar con el evangelio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado de descuidar lo esencial, tenemos que tener cuidado de descuidar lo fundamental. No me importa si su merced tiene un estadio y en el estadio su merced reúne la gente. No me importa si sucede eso. Lo que me interesa realmente
es que tengamos claro que cada creyente tiene la responsabilidad de acercarse confiadamente a Dios. Como decíamos en Primera de Pedro, que cada creyente se acerque como sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y sin intermediarios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros estamos para edificar el cuerpo, no para reunir gente, sino para edificar el cuerpo. ¿Entiende? No para hacer construcciones. Yo he visto cómo nosotros nos las damos de arquitectos. Digo porque algunos, yo quiero, y terminan haciendo unas construcciones, perdóneme, pero eso es una cosa cierta. ¿Por qué nos ocupamos en lo que no nos tenemos que ocupar? ¿Por qué no más bien edificamos a quien tenemos que edificar? Dice, exhortamos, consolamos y edificamos. Para eso estamos, no estamos para reunir gente. Si la gente viene, hay que servirle, hay que ayudarlos. Pero hay que confrontarlos con su responsabilidad personal. Estamos para ayudar, no para intermediar. Yo oro por ti para que tú ores a Dios en espíritu y en verdad. Y esto es nuestra ganancia, que cada cristianito se vuelva una persona fervorosa con el Señor. Por eso, tomemos un poquitico el concepto, porque ahora a las construcciones se les dice la casa de Dios, donde Dios habita. Tomemos un poquitico el concepto. Cuando se habla de la habitación de Dios. La habitación de Dios. En el libro de los Hechos, nosotros leemos varias veces donde dice, y me saluda a la iglesia de su casa, a la iglesia de su casa. Y es reiterado, saludos a ellos, dice, y a la iglesia que está en su casa. Y esto señala directamente al pueblo. ¿Ya? Eso, cuando se habla de la iglesia, señala directamente al pueblo. No está señalando ningún edificio, no está señalando ninguna construcción, así sea barroca o sea lo que usted quiera, gótica, así sea renacentista, así sea del medioevo, así sea de cualquier cultura. Así sea de cualquier cultura. No, cuando el apóstol Pablo dice la iglesia de su casa, cuando decía la iglesia de Éfeso, cuando decía cuando pasé por Éfeso, cuando pasé, él nombraba los lugares, pero se refería a las personas que estaban ahí, no se refería a ninguna edificación, a ningún templo, a ninguna construcción. Así fuera, mejor dicho, lo mejor. No, Señor. Entonces, tomemos la expresión, dice iglesia de su casa. Iglesia de su casa. Y el concepto bíblico tomémoslo así, iglesia y casa. Tomemos primero lo que habla respecto de la iglesia. Cuando nosotros tomamos el concepto bíblico de la iglesia, se está refiriendo a todos los creyentes, o sea, al cuerpo de creyentes, a todos los creyentes. Cuando se habla de iglesia, se habla de todos los creyentes, o sea, como cuerpo. Cuidado, de todas las edades, entiendan, o sea, de todos los tiempos.
¿Ya? No, no de todas las edades, pequeños, grandes, pequeños, medianos y grandes. No se refiere a la edad de una persona, se refiere de todos los tiempos, la iglesia del Señor. Eso, de todas las épocas. Qué bueno es tener un teólogo acá. Dice de todas las eras, sí. ¿Sí? De hecho, fíjate que dice los que somos de Jesucristo, Gálatas, dice los que somos de Jesucristo, dice linaje de Abraham sois. Tan bello, ¿no? Tan bello. Dice somos linaje de Abraham. ¿Cuántos asistían a la congregación de Abraham? Sí. Ya, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. ¿Ya? Entonces, Abraham hace parte del cuerpo de creyentes de todas las eras. De todas las eras. Dice que a eso, cuando se habla del término iglesia, se está refiriendo específicamente a los creyentes en el Señor de todas las épocas. ¿Ya? Por eso refiero el texto. Por eso refiero el texto de los que sois de Cristo. Dice si sois de Cristo, sois linaje de Abraham, sois. Por eso los cristianos podemos cantar Padre Abraham tiene hijos. Y cantamos eso, pero lo cantamos, dice, porque él se le considera el padre de la fe. Sí, pero es que Abraham vivió 2000 años antes de Jesucristo. Pues lo mismo dijeron los fariseos. No tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y el Señor les dice, a ver, ¿cómo les explicara? Abraham se gozó de que había de ver mi día. Dice, Abraham lo vio y se gozó. Él vio a lo lejos. Dijo, wow, ahora entiendo. ¿Qué entiendo? Dice que hay un cuerpo de creyentes de todas las épocas, de todas las naciones, de todos los lugares, colores, sabores y olores. Dice que vamos a ser parte de la iglesia. Interesante esto, ¿por qué? Dice, porque designa a todos los creyentes. En segundo lugar, cuando se habla de iglesia, se habla también de los creyentes ya en manera específica, a los creyentes en una zona determinada. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Filadelfia, la iglesia, estaban en una zona determinada, en un lugar localizado, y esto algunos le llaman iglesia local. En tercer lugar, cuando se habla del término iglesia, se designa a los congregados. Dice, en su nombre, donde hay dos o más reunidos, ahí estoy yo, en medio de ellos. Se habla de iglesia a los congregados en su nombre. No sé si en una casa, en un momento determinado, como sucedió en la persecución, en una catacumba, en una cueva, no sé. Pero generalmente con los que uno más se junta es con la familia. A eso se le llama iglesia, y parte de lo que el apóstol Pablo expresa en el libro de los Hechos, el término es ese término, los que se reunían en su casa. ¿Sí? Ahí era la iglesia, esa era iglesia. ¿Ya? Eso en cuanto a iglesia. ¿Ya? Eso en cuanto a iglesia. Pero también, por otra parte, la expresión casa,
La expresión casa, de la cual habla el apóstol Pablo, y el término griego para designar casa es oikos, que señala, no se rían porque por eso es que yo no explico teología, señala, el término que señala casa está señalando más que un lugar donde habita una familia, señala una parentela. La parentela o una familia como tal o un hogar singular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los de la casa de Abraham, ¿quiénes eran los de la casa de Abraham? ¿Cierto? ¿Quiénes eran los de la casa? ¿Sí? Dice Abraham y su casa, Jacob y su casa, ¿sí? Y cuando se habla ese término en griego, el término señala tanto la familia, pero también señala lo que es la parentela y lo que pues yo puedo decir la simiente, ¿no? Y esto es bastante importante para que veamos la naturaleza de lo que el Señor ha querido para, dice, los que creen. Por eso, y uno ve que una de las cosas que el Señor advierte es precisamente cuando hay división en una casa. Dice, en una casa estarán divididos, ¿ya? Y lo dice del término fe. Pero dentro de la escritura se denomina casa como el núcleo que compone, como el núcleo que compone la iglesia, ¿ya? Y esto en una localidad determinada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la iglesia local está compuesta por familias de esa localidad. Sin embargo, cada familia, cada casa con sus parientes son iglesia realmente, porque están reunidos en el nombre del Señor. Entonces el término es bastante amplio para expresar esto. Ahora, lo interesante de esto es que cuando se señala esto, lo que se señala es el ejercicio espiritual, dice, en la intimidad del ser humano, en la intimidad es con su esposa, con sus hijos y con los parientes más cercanos, como creyentes. ¿Entiende? A esto es lo que más o menos señala cuando dice saludos a la iglesia en su casa y a los que están en la iglesia de su casa. Entonces alguien dirá, no, pero es que usted está sesgando el concepto y está hablando y está enfatizando eso, porque los creyentes iban comúnmente al templo. Sí, iban comúnmente al templo hasta que los perseguían. Iban comúnmente al templo hasta que comenzó la persecución y todo el mundo tuvo que ser esparcido. Hasta que tuvieron que comenzar a ocultarse, hasta que les quitaron los bienes, hasta que los encarcelaron, hasta que los persiguieron, hasta que los maltrataron. ¿Entiende por qué es tan importante? La importancia de esto es vital, porque cuando la iglesia fue perseguida, no fue un lugar, sino lo que fue perseguido fueron personas que tuvieron que expandirse, pero en grupos familiares, ¿ya? En grupos familiares. Ahora, entienda desde qué punto de vista estamos hablando. La unidad familiar, Dios la estableció. Cuando estábamos en la boda que celebramos hace poco, yo hablaba de la naturaleza de la familia. Son relaciones que se dan por el acto voluntario de una persona. Yo decido casarme con mi esposa y ser uno con ella. Por eso, ahora nosotros los costeños
Somos una sola familia, ¿cierto? Somos una sola familia. Y de ahí salen hijitos, dice, y esos hijitos llegan a ser parte de nuestra familia, ¿cierto? Pero es una familia como núcleo. Entonces se dice que la familia es la base de la sociedad, es un concepto sociológico. ¿Sí? Un concepto sociológico. El comunismo, usted dice, pero usted no me está diciendo nada raro. Y le digo, sí, el comunismo dice que los hijos no le pertenecen a los padres. El comunismo dice que el Estado es el que tiene que educar, a los hijos. El comunismo dice que a los hombres no les pertenece nada, sino que todo le pertenece al Estado. El comunismo dice muchísimas cosas tratando de romper la unidad familiar. Bueno, y Hitler también lo decía, ¿no? Hitler también lo decía, reclutando jóvenes, las juventudes hitlerianas, quitarle los hijos a los papás para reclutarlos para la causa. Cuidado con sus hijos en la universidad, que los reclutan para una causa que no es la que usted piensa, la que usted quiere. ¿Ya? La familia es la base de la sociedad y es establecida por Dios en la creación. Y la importancia de la familia está a través de la Biblia. Por eso nosotros podemos entender que Dios siempre ha querido habitar en los hogares. En los hogares. La iglesia doméstica era vivida en la familia de Adán. Adán debió predicarles a sus hijos. Y fíjate que Adán debió hablarles a sus hijos. Me encanta la película de Lancaster cuando se muestra la relación de Adán con sus hijos. Pero Adán debió instruir a sus hijos y decirles, miren hijos, y contar la historia del Edén, contar la historia de la caída y contar todas las cosas. Y todo eso es evangelio. Todo eso es evangelio. ¿Qué es evangelio? Dice anunciar las buenas nuevas del Señor. ¿Cuáles fueron las nuevas del Señor? Yo estaba en el lugar ideal. Yo estaba en el paraíso, pero me rebelé en contra del Señor. Cuando me rebelé en contra del Señor, dice, fui sacado del paraíso. Y desde entonces he estado caminando, pero Dios me mostró la forma de volver a Él. Y les enseñó a sus hijos los sacrificios. Y pasando el tiempo, trajo Caín una ofrenda a Jehová. Por instrucción. El único que no recibió el evangelio de nadie fue Adán. De resto, todos hemos tenido que recibir el evangelio de otra persona. ¿Y Pablo? ¿Sí? Y entonces a mí me da risa con esas posiciones que dicen que eso vino de lo alto. Eso vino de lo alto. A mí me encanta cómo el Espíritu Santo ha puesto hombres para predicar el evangelio en todo lugar y en todo tiempo. El asunto aquí es que desde Adán se predica el evangelio, y no en edificios, y no en estructuras, no en lugares especiales. Adán le predicó el evangelio a sus hijos. Sus hijos debieron oír el evangelio y tomar la decisión. Caín no quiso recibir a Cristo. Se fue de la casa y vivió errante, vivió en tierra de Nod. Abel murió creyendo en el evangelio. Y de ahí para allá, Seth, Enos, Cainán y siga. El evangelio fue predicado. Y en el Antiguo Testamento se hace un énfasis muy fuerte en la paternidad. ¿Entiende? Por eso la iglesia doméstica
Ah, y uno escucha en Deuteronomio, cuando el Señor dice, y estas palabras que yo te enseño hoy, dice, las hablarás ¿a quién? A tus hijos, estando en tu casa. Dice, las repetirás estando en tu casa, andando por el camino. En todo lugar tiene que ser predicada la palabra de Dios. Y especialmente a los de la familia. Por eso, quiero enfatizar y decir que la iglesia doméstica es tan válida hoy como lo fue hace 6,000 años, hace 4,000 años, hace 2,000 años. La iglesia doméstica fue tan válida como en ese entonces. Por eso nosotros los cristianos no dependemos de un espacio. Si hay o no un gran espacio en una casa, bien. Si no lo hay, no importa. No es un requisito. Para celebrar una congregación solo se requiere ¿qué? Creyentes. Para hacer una congregación solamente se requieren creyentes. Solamente se requiere se requiere la proclamación de la palabra. Ahora, repito, yo no estoy condenando a una persona que ni estoy reprobando a una persona que tiene un lugar donde predicar. Que lo predique, no hay problema. Qué bueno que lo haya. Pero si no lo hay, no es requisito. Pero siempre que el Nuevo Testamento habló de iglesia, el énfasis del Nuevo Testamento no se hace en una estructura, no se hace en un edificio, se hace en el grupo de personas. El creyente en particular, cuando se habla del templo de Dios, ¿recuerdas? El creyente en particular es templo de Dios. Dice, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois? Primera de Corintios, en capítulo 13 y en capítulo 6 dice, ¿o acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Dice que Dios habita en nosotros. En la familia y en los grupos locales y en la iglesia universal. ¿Se da cuenta? Si nosotros tomamos esta idea y la ponemos de base, entonces muchas cosas dejarán de engañar nuestros ojos. Porque el Señor nunca señaló, repito, un edificio, mucho menos el respeto que hoy creen merecer las organizaciones. El Señor nunca señaló una organización y mucho menos los sistemas que el hombre ha ideado. Cualquiera sea el sistema. Alguien veía a la iglesia como una empresa y decía que como empresa había que organizarla. Y uno se quedaba pensando, este hombre está no sobre la tierra, sino ya está debajo de la tierra, porque no sabe que la iglesia es un organismo vivo. No sabe lo que dice claramente, tan bello como dice 2 Corintios 6, cuando dice, y habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y entonces hace la exhortación, por lo cual salid de Babilonia, pueblo mío, y yo os recibiré y me seréis hijos e hijas. Y esto ha sucedido eventualmente. ¿Qué? Que las personas
menosprecian la sencillez de la devoción doméstica, de los hogares dedicados al Señor, ha menospreciado esa sencillez y se han volcado hacia las grandes estrategias y hacia las grandes cosas. Y dicen como una herramienta para servir a Dios. Si fuera una herramienta es válido, pero se ha convertido en el reemplazo de la voz de Dios. Cuando el emperador romano oficializa supuestamente el cristianismo, lo que él persigue es institucionalizar lo que está sucediendo, aquello por lo cual Roma se vio confrontado por los cristianos, a pesar de toda la persecución. Él lo que busca es institucionalizar. Muy parecido a la educación. Hoy las instituciones educativas tienen un gran problema porque es donde menos hay educación. Aunque son legales, es donde menos hay educación. Los chicos sufren de muchísimas cosas cuando están en estas instituciones. Y el chiste fue que ahora los chicos se volcaron al estudio virtual. Entonces tocó, no, pero es que es una cosa especial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tiene que saber un chico en primaria? Lo sencillo. ¿Qué tiene que saber un chico en bachillerato? Lo sencillo. ¿Ya? Lo sencillo. Ese cuento de que yo no estoy capacitada, yo no estoy capacitado, por Dios. Por Dios. No es cierto. Entonces, ¿cuál es la intención de Teodosio, el emperador, al oficializar la fe, al oficializar la religión? Institucionalizar mucho de lo que está sucediendo. Dice, no, pues esto se nos volvió un problema. Salen con ideas raras, ¿cierto? Salen con ideas raras. No quieren comprar celulares, no quieren participar de lo que nosotros estamos haciendo. Piense por un momento lo que hacía Roma, toda la cultura, lo que hacía y a lo que se dedicaba. Ellos se dedicaban, dentro de todas las cosas, a perder el tiempo más que nosotros. Y si una persona es cristiana, simplemente reevalúa, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si en sus ratos libres predica el evangelio, y si en sus ratos ocupados predica el evangelio, esta persona es un problema. ¿Entiende? Por eso, ¿qué busca Teodosio? Sacar a la gente de profesar en sus casas y traerlos e institucionalizar lo que están haciendo en sus casas. ¿Ya? Y entonces se mezcla el Estado y la iglesia. Y eso se vuelve TNT. Se mezcla el Estado y la iglesia. Y dice, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya no tienen por qué estarse escondiendo. ¿Por qué se queda en la casa? Venga, aquí hay un lugar que es muy bueno, un lugar donde usted puede estar cómodo, nadie le va a decir nada, nadie absolutamente, nadie le va a decir nada, venga. Es más, se va a tener reuniones a la hora que usted pueda venir. Se hacen cultos programados. Cuando está uno en la casa, simplemente se hace el culto a la hora que nos pongamos de acuerdo los de la familia. Y ya.
¿cierto? Si tenemos que salir en tiempo de, ¿se acuerdan cuando no había luz? Yo viví en la época que se iba la luz muy seguido. Y recuerdo que apenas se iba la luz, entonces mi mamá en ese tiempo decía, vamos a rezar el rosario. Y así pasaría con muchos. Apenas daba la oscuridad, decía, bueno, es hora de hacer el culto. Sentémonos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a compartir. Uno que lea la Biblia, los otros que escuchen. Y eso sucedía, después vamos a hablar un poquitico más de los tiempos en que se han dado espontáneamente estas formas de buscar a Dios. Pero, ¿qué era lo que perseguía el Estado? La asistencia a cultos programados, ¿comprende? La asistencia a cultos programados. Que la gente se hiciera miembro, o sea, censar a la gente, que la gente se hiciera miembro. Ay, yo vi a tal persona entrar, yo vi a tal persona entrar, yo vi a tal persona entrar. ¿Ya? Dice la membresía. 1, la asistencia a los cultos programados. 2, la membresía. Y lo tercero, hay que construir edificios especiales. Hay que construir los edificios especiales, lugares adecuados, lugares que tengan ventanas, lugares que tengan... Y entonces no pongamos ventanas normales para que no nos vean de afuera para adentro, sino solamente entre la luz. Entonces hagamos vitrales y hagamos no sé qué y comencemos a adornar y pongamos cortinas, pongamos altares, pongamos no sé qué, pongámosle vestidura, pongamos todo esto, todo lo que conlleva la construcción de edificios, con todo lo periférico. ¿Cómo se construyen los edificios? Con dinero. y entonces, con dinero. La construcción de edificios entonces fue otra de las intenciones para institucionalizar lo que no era institucionalizado. ¿Favoreció eso a la iglesia? No, porque había gente a cargo de esto y dice que esas personas desplazaban la responsabilidad de los demás y ellos asumían la responsabilidad para ser mediadores entre Dios y los hombres. Y eso es delicadísimo, hermano. Delicadísimo. Ahora, eso no sucedió de un día para otro. Eso no sucedió de un día para otro. En la época en que yo crecí, hace mucho tiempo, y los muchachos sí pueden decir, los millennials pueden decir, eso fue el siglo pasado. Sí, eso fue el siglo pasado. Yo ya soy del siglo pasado. ¿Hay alguno aquí del siglo pasado? ¿Sí? ¿No son del 2000 para arriba? Por eso 2001 son del siglo XXI. Nosotros somos yo fui del siglo XX. ¿Sí? ¿Somos? O sea, ¿tú eres millennial? No, el asunto aquí es que yo soy del siglo pasado. Cuando yo crecí, lo único que yo conocí por un tiempo fueron catedrales católicas. Eso fue lo único que yo conocí. No había, sino por allá, un garajito con 4 sillas y una iglesita con 4 sillas. Y se les decía los evangélicos. Eso ahora hay una en cada esquina. Y cada vez hay más grandes. Y no solamente esas construcciones, sino otras construcciones, como los mormones, los testigos de Jehová, una cantidad de construcciones inmensísimas. Inmensísimas. Yo no conocía eso. Yo lo vine a conocer fue con el tiempo. Y hoy se ha popularizado. Dice como un requisito, construir. Y hay hombres que
en donde vivo yo hay un hombre que hizo su hipoteca para poder comprar un lote donde él quería hacer la obra de Dios. Y ahí está seco de pagar la cuota al banco. Los edificios era otra forma de, dice, de institucionalizar lo que debería ser a nivel familiar. Y yo no estoy, repito, en desacuerdo con congregarse, pero si usted se congrega y olvida su responsabilidad como creyente en su casa, ahí hay un problema. Y en ese tiempo había personajes que decían, pero no se necesita un lugar. Agustín decía, no se necesita un lugar donde ir, Dios está ahí. Desde ahí, adore a Dios ahí, busque a Dios ahí, camine con Dios ahí. Hubo voces que se levantaron, hubo voces que abogaron por las iglesias domésticas. Iglesias domésticas donde el papá de la casa era el principal sacerdote para ministrar al Señor sacrificios espirituales por medio de Jesucristo, donde los hombres tenían una responsabilidad espiritual. ¿Cuál es la idea de institucionalizar? Hay gente responsable, al igual que en la educación. Ahora los profesores son los responsables de la educación de los hijos. Y los papás lo único que tienen que hacer es contribuir con su cuota mensual. Llámese pensión, llámese como sea. Y entre más pague usted, entre más abone usted, dice, más educado va a ser su hijo. ¿Comprende? Hubo voces que protestaron, pero déjame decirte que esto es una maquinaria, y cuando está montada la maquinaria, la comodidad de la inercia aplasta a todo el que esté por delante. Eso es avasallador. Y moldea mucho del comportamiento de los hombres, que es lo más delicado. Hace 8 días yo decía que nuestras casas pueden ser un bacanal, se puede hacer de lo que sea en las casas, pero vamos con un respeto a los templos a escuchar la palabra de Dios. Y decían los curas, respete que esto es la casa de Dios. Quedó la idea. Nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el templo de Dios. Esta maquinaria es avasalladora y moldea muchos de sus actos. Desde las construcciones, o sea, ya se condiciona uno. Usted no tiene autoridad para decirle a una mujer no se vista así, pero si entra a un templo, ¿sí se da cuenta? A una mujer que se vista descaradamente no se le puede reprender, pero si la mujer entra a un templo, sí se le puede reprender porque está en la casa de Dios. ¿Usted cree que eso es cierto? Una mujer debe ser pudorosa por naturaleza y donde quiera que esté debe guardar su compostura. ¿Entiende? Ese es el punto. No es el lugar el que tiene que condicionar a una persona. Es lo que es la persona, lo importante. Y entonces se moldean muchos de los actos. Entonces está la cantina. En la cantina puedes decir vulgaridades, pero si vas al templo de Dios no puedes decir vulgaridades. ¿Qué es más importante? ¿Se da cuenta? Así es. Yo no sé, había un dicho de los abuelos que decía, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Sí? Es decir, en donde esté se conoce quién es usted. Usted no puede engañar a nadie.
Por eso la idea, y no tanto de Teodosio, ni de los emperadores, ni de nada de eso, sino la idea del anticristo, del que está detrás de toda esta fe legalizada, era sacar a Dios de las casas y reunirlo y encerrarlo en un lugar donde dice donde esta persona fuera a buscar a Dios y se olvidara de Dios el resto de la semana. ¿Entiende lo delicado que es esto? ¿Entiende lo delicado de perder la conciencia de Dios donde quiera que vamos? ¿Entiende lo delicado? Y más cuando comienzan las transigencias con la cultura predominante. Con lo que es la cultura predominante. Si el imperio romano era cristiano, también había un circo romano, también había un coliseo romano. Y allá iba la mayoría, ¿entiende? Los verdaderos cristianos no se transan. Y de esto es lo que estamos hablando. Que seamos auténticos, que seamos veraces, que seamos realmente, dice, conscientes de nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Les invito a que oremos y le pongamos este tiempo al Señor. Padre, qué privilegio saber estas cosas, Señor. Y tal vez muy en el fondo las intuimos, por eso huimos. Otras personas no tienen ni idea, no tienen ni el pensamiento de que Dios esté tan cerca, porque han sido condicionados a una manera de vivir, a una manera de pensar, a una manera de adorar conforme el mundo. Yo te ruego que en cada una de estas afirmaciones haya la sensibilidad de entender que tú has querido habitar en medio de nosotros y que has querido un pueblo para ti. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Te alabo y te bendigo, porque si tú algo has querido, Señor, es vivir en plenitud en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones y para la gloria tuya, Señor. Te quiero rogar que nos sustentes en esa fe de lo que nos estás confrontando, para que asumamos nuestra responsabilidad y nos acerquemos a ti, que eres la piedra viva, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias porque lo que tú has buscado, queremos, Señor, que lo encuentres en nosotros, un lugar para habitar con nosotros y que nosotros busquemos, Señor, un lugar cerca de ti todo el tiempo. Gracias en el nombre de Jesús, y te pongo, Señor, te pongo la palabra en cada corazón para que germine, oh Dios, y que nos hagas parte del verdadero cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre del Señor te alabamos y te bendecimos. Amén. Bendiciones a todos, Dios les guarde y sigan caminando con el Señor. Un abrazo.